El artículo segundo constitucional en materia de derechos indígenas y los derechos humanos, aunque ha sido considerada por los pueblos indígenas insuficiente y con innumerables candados en áreas vitales para su desarrollo, la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001 representó un avance que sentó las bases de las nuevas relaciones que deben predominar entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional. En lo individual y en lo colectivo, las personas indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas internacionales de derechos humanos, sin discriminación, y a que el Estado mexicano genere las condiciones materiales, presupuestales y de política pública que garanticen su acceso en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad nacional, como siempre se ha señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reconocimiento jurídico de la pluralidad de la nación trae aparejados derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado y sus instituciones en correlación con las obligaciones contraídas por México en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. El reconocimiento de la diversidad cultural. Se establece que la nación mexicana que la nación mexicana es única e indivisible, se reconoce su composición pluricultural y delimita los sujetos de derecho, esto es a los pueblos y comunidades indígenas. La definición de pueblos y comunidades indígenas en este artículo, el artículo segundo, los define como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Señala como comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El denomina derecho a la autoadscripción. Asimismo se menciona que el derecho a la autoadscripción o identificación, el cual garantiza a las personas indígenas que la sola conciencia de su pertenencia a alguno de los pueblos o comunidades indígenas bastará para que se les reconozca como personas tituladas de derechos de los pueblos indígenas. Esto significa que se puede reconocer como indígenas independientemente de hablar o no la lengua indígena. Durante muchos años, hablar o no una lengua indígena era el criterio empleado por las instituciones para determinar si las personas eran o no indígenas. A partir de 2010, los censos modificaron ese criterio con el fin de reconocer la autoascripción de las personas indígenas. De esta manera aumentó el número de las que se autorreconocen como indígenas en México. En este artículo del segundo se divide en dos apartados: A, en el cual establece los derechos de los pueblos indígenas, y B, que establece las obligaciones del Estado mexicano. El artículo segundo apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, entre otros, derecho a la libre determinación. Este derecho comprende la facultad de decidir libremente sus formas internas de convivencia y relación dentro de la comunidad indígena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia acotó que el reconocimiento de la libre determinación de las comunidades indígenas no implica una disminución de la soberanía nacional, y menos aún la creación de un Estado dentro del Estado mexicano. Por el contrario, implica la posibilidad de elegir libremente su situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al reconocimiento de un derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas. El derecho a la libre determinación se desprende de otros derechos necesarios para su existencia como pueblos indígenas: derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y resolución de conflictos. La Constitución reconoce la existencia de los diversos sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas que les han permitido resolver conflictos internos, elegir a sus autoridades y concretar sus formas de organización social, política, económica y jurídica. Estos sistemas tienen sus normas o leyes, instituciones o procedimientos de reparación o sanción. En cualquier otro sistema jurídico son orales y flexibles, no son estáticos, y su dinamismo les han permitido subsistir, mantener su cohesión, identidad y funcionamiento como pueblos en cosmovisiones, culturas
y formas diferentes de organización. Los sistemas normativos indígenas han sido discriminados y descalificados por los sistemas jurídicos no indígenas. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal constitucional de México, en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, hizo una importante acotación relativa a los vocablos, usos y costumbres, así como sistemas normativos internos que se emplean en el texto constitucional de manera indistinta para referirse a la posibilidad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas de crear derecho y que éste sea reconocido y respetado por las instituciones públicas. Además, es preciso en este documento una postura muy clara, en este documento del artículo segundo, sobre por qué se debe emplear el término sistemas normativos en lugar de usos y costumbres para convalidar los sistemas jurídicos indígenas. Existe una tendencia internacional para dejar de usar el concepto usos y costumbres tomado de la teoría del derecho como una fuente, más no como un derecho en sí. Esta perspectiva acentuó la noción de que los sistemas normativos indígenas no tienen una categoría jurídica equiparable al derecho ordinario, perspectiva por demás contraria al espíritu del reconocimiento constitucional y convencional de estos derechos. Derecho a elegir a sus autoridades. Este derecho les permite elegir a sus autoridades a partir de sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales, lo cual garantiza que las personas indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votadas en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los cuales hayan sido electas o designadas en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, existen 11 familias lingüísticas indoamericanas con presencia en México, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, todas ellas consideradas lenguas oficiales y válidas para cualquier trámite de carácter público, como lo dispone en el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y es derecho de las personas, comunidades y pueblos indígenas a hablarlas, enseñarlas y promoverlas, al igual que todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. El derecho a conservar, el mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, a los territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado y utilizado o adquirido. Uno de los derechos más importantes para los pueblos indígenas, así como para el derecho internacional de los derechos humanos, es el respeto por sus tierras y territorios, pues estos forman parte de sus culturas, valores espirituales y cosmovisiones. Sobre este tema de particular importancia para los pueblos indígenas merece la pena transcribirse por lo que lo ha mencionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa que el territorio es clave para la reproducción material, espiritual, social y cultural de un pueblo indígena, y este ha sido uno de los derechos más demandados por los pueblos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es escueta en este punto, pues solo señala que la ley protegerá la integridad de las tierras indígenas. El artículo 27, fracción 7 y a los demás lo demás subordina al el tema de la legislación agraria. Sin embargo, a partir del control de convencionalidad al que están obligados las y los jueces y del principio pro persona consagrado en el artículo primero de la Constitución en este tema, es de particular relevancia recurrir al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece en su artículo 13 que el gobierno respetará la importancia que para las culturas y valores espirituales de estos pueblos reviste su relación con las tierras o territorios que ocupen o usen de alguna manera, y definen el concepto de territorio para la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera, para ver que esta definición va más allá del concepto de tierra como bien de mercado, ya que hace referencia a la dimensión vital y simbólica que tiene ese espacio para la reproducción de las culturas. Para los pueblos y comunidades indígenas, la comunidad indígena, la tierra y los territorios ancestrales son fuente de vida y forman parte fundamental de su identidad espiritual y culturas.
La tierra es propiedad comunitaria, no es considerada una mercancía ni susceptible de privatización o enajenación por parte de terceras personas, ya que estos territorios son necesarios para su supervivencia física, pero también cultural como pueblos indígenas. El derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, la Constitución ordenó que en todos los juicios y procedimientos en que sea parte de las personas indígenas, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Las personas indígenas tienen todo tiempo el derecho a ser asistidas por intérpretes y personas defensoras que tengan conocimiento de su lengua y cultura. El artículo segundo, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da las obligaciones del Estado mexicano para promover la igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. El apartado B de este artículo constitucional obliga al Estado en sus tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal a realizar las acciones necesarias que garanticen a las personas indígenas, sus comunidades y pueblos la igualdad de oportunidades y de acceso a todos los bienes y servicios del Estado, sin discriminación. Para ello deberá establecer las instituciones y políticas necesarias para la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, los cuales deberán diseñarse y operarse conjuntamente con ellas. Dentro de las referidas obligaciones encontramos las siguientes: derecho al desarrollo con la participación de los pueblos y comunidades interesadas y diseñado con pertenencia cultural. Es obligación del Estado mexicano impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación y cooperación de las comunidades indígenas. Derecho a la educación intercultural y bilingüe. Es necesario que el Estado garantice la realización efectiva de este derecho. Ello hará posible incrementar los niveles de escolaridad de las personas indígenas y favorecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, media superior y superior. Este derecho también permite la creación de políticas públicas que establezcan un sistema de becas para las y los estudiantes indígenas en todos los niveles escolares, definir y desarrollar programas educativos diseñados con contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos e impulsen el respeto y reconocimiento de las diversas culturas existentes en la nación mexicana. Derecho a la protección de la salud. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a gozar de los más altos niveles de salud física y mental. El Estado está obligado a generar las condiciones necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho, así como asegurarles el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema de salud en México. Impulsar el desarrollo y reconocimiento de la medicina tradicional y apoyar la nutrición de las personas indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. El derecho de las mujeres y niñas indígenas a la igualdad. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho al desarrollo de las mujeres indígenas a través del apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación, así como asegurar su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria con pleno respeto a su dignidad y derechos. Derecho a la ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. El Estado tiene la obligación de ampliar red de vías de comunicación, así como establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. Derecho a la consulta. La fracción 9 del apartado B de la Constitución Política dispone que el Estado mexicano tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, los planes de las entidades federativas, los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también menciona que debido a la escasa regulación de la consulta previa en México, es necesario recurrir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos,
a partir de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. De acuerdo con este convenio, los estados que lo ratifican están obligados a consultar a los pueblos indígenas sobre temas que les afecten. La consulta debe ser previa a la ejecución de las acciones de buena fe y sin intimidar o corromper a las personas representantes indígenas. Asimismo, se debe llevar a cabo con la participación de las personas interesadas y a través de sus propios sistemas de organización y toma de decisiones. Para ello se les debe proporcionar información y estudios técnicos y de impacto. En su lengua debe ser libre, sin interferencias ni coerción o manipulación informada, para tomar decisiones y manifestar sus opiniones y en su caso su consentimiento. Les recomiendo también que puedan leer la recomendación general que hizo la CDNH, la 27 diagonal 2016, sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, emitida el 11 de julio de 2016. La reforma al artículo 2 constitucional en materia de derechos indígenas ha sido muy controvertida y cuestionada por los pueblos indígenas, ya que no se han zanjado la norma de distancia existente entre esos ordenamientos y su plena realización. La interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia en su protocolo de actuación es una herramienta fundamental que debe ser consultada por las y los operadores jurídicos. Asimismo, todas las dependencias gubernamentales están obligadas a realizar las transformaciones necesarias para que los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas se cumplan. El Estado pluricultural al que se aspira requiere muchas y significativas transformaciones de las instituciones públicas, la academia, la sociedad en general y las organizaciones sociales, entre otros actores. Afortunadamente las leyes no son inamovibles, al contrario son dinámicas porque deben dar respuesta a la ciudadanía y a todas las personas interesadas en construir sociedades que se relacionan respetuosamente sin importar ningún tipo de diferencias, ya que las diferencias enriquecen y construyen. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias. Hasta luego.